con lo que estábamos mencionando entonces en la reunión anterior, hablábamos acerca del concepto de la parte de que hay una cuestión de división tanto de género de tipo femenino como de tipo masculino dentro de lo que es el alfabeto, digo, de lo que es el lenguaje hebreo, bastante bien delimitada y bastante arraigada. En este caso, en el caso del lenguaje hebreo, entonces ahorita mencionábamos que tanto el género, la cuestión de género abarca no solamente la definición de las secciones que hacen las personas, por ejemplo los que hacen los hombres y los que hacen las mujeres, también entra en las cuestiones de los verbos. Los verbos en hebreo también están impregnados por la cuestión de género, cosa que no sucede en nuestro idioma. En nuestro idioma la cuestión de género no es algo que intervenga. Allá sí es algo bastante delimitado, entonces se sabe muy claramente cuando alguien que ejecuta una acción es un hombre o cuando ejecuta otra acción es una mujer. Entonces, esta manera de pensar también va a tener un reflejo, no sé si sea al revés. Claro que toda la gente que está dentro de lo que es la cuestión de la religión lo ve como que tiene su punto de partida desde lo divino. Desde lo divino fue propuesto que fuera representado en esta dualidad y esta dualidad a su vez afectó el mundo que entendemos. Pero bueno, yo creo que también está la otra posibilidad, que en realidad es más bien una percepción del hombre. El hombre propone que haya un género y a partir del género empieza a pensar de manera dividida en más fragmentaciones. Algo que se estaba mencionando son unos detalles técnicos que me gustaría mencionar ahorita. Fue algo que me hicieron favor de mencionarme en la reunión anterior. Me hacían unas indicaciones sobre algunas partes que me gustaría mencionar. En este caso, por ejemplo, el caso de este nivel o esta dimensión que estábamos viendo que tenía que ver con la cuestión del pensamiento, lo que se le conoce en Cábala como los mohim. Entonces hay una parte de tipo femenina que habíamos mencionado y hay una parte de tipo masculina. Esa parte de tipo femenina perdón, esa parte de tipo femenina viene dado no por cualquier tipo de cuestión de género femenino, sino que está dado por parte de la madre. Eso es la impregnación del elemento fundamental. En el caso de la madre se escribe con esta terminación, muy curiosa porque empieza con la letra Aleph, que dentro del judaísmo se sabe que es muy importante porque es la primera letra del alfabeto. Entonces, esta representación es para hablar acerca de lo que es la figura de la maternidad. Y la otra representación que está del otro lado, dentro de los mismos dos mohim, entonces está la representación del padre, de la paternidad. Curiosamente también inicia con la letra Aleph, pero tiene otra letra. Entonces, en este caso van a ser Ab y Em. O lo que podríamos mencionar que son el padre y la madre. Vendría siendo, el que tenemos del lado derecho vendría siendo la representación del padre y del lado izquierdo es el de la madre. Donde mencionábamos que el padre tiene una representación de género masculino pero también como proveedor. Mientras que el término de la madre tenía una representación de género femenino pero también como receptor. Estos elementos que tenemos aquí al hablar acerca de las conjunciones dentro del nivel de los mohim,
que son el nivel de los Parsuf. A ese nivel se cambia el nombre, que no es algo extraño, es algo muy común en la cultura hebrea, uno lo puede buscar y le van a salir videos para niños, que en este caso es Abba, que sigue siendo el padre. Entonces tenemos Abba, Beima y la madre. Abba, Beima. Sigue siendo la representación del padre y de la madre, pero no como elementos independientes, sino como dos que están en conjunción, que tienen una participación para la creación, tienen un propósito muy importante, y además de tener un género y además de tener un papel, también son representantes simbólicos de lo que va a ser la parte subjetiva y la parte objetiva. De lo que va a ser, también podríamos pensar en este caso de la subjetividad como el simbolismo de la metáfora, que está ahí para podernos hacer, que nos puede tener un cambio sobre nosotros, y la objetividad, que podría ser esa historia, ese cuento o esa metáfora, pero ya haciendo efecto sobre la persona. Eso ya sería diferente. No sé si hay algún comentario hasta aquí, algo que quisieran, que tengan alguna duda. Bueno, dentro de esta parte que estamos mencionando hay un nivel que es el nivel de las céfiras, que están cada una de estas bolitas de aquí. La palabra céfira, que quiere decir contadores. Entonces, cuando escribimos nosotros la palabra cefirá, aquí lo voy a ir poniendo, cefirá. Son detalles técnicos lo que estoy tratando, porque me hicieron un comentario y lo quisiera tratar para que si alguien más sabe de estas partes, quede claro. Entonces, cuando se habla acerca de las céfiras, hay una interpretación en plural de cada una de ellas. Esta sería la parte singular, pero las céfiras, cuando las decimos en plural, mencionábamos que entonces se convierten en sefirot. Vamos a poner aquí sefirot. El punto es que al tener esta terminación en ot, al pasar de sefirá a sefirot, lo vuelve plural, pero también lo hace de género femenino. Esa es la parte que estamos mencionando, que es importante. O sea, los elementos fundamentales de la estructura de este diseño son de tipo femenino. Son los elementos constituyentes que van a dar forma a la interpretación simbólica de esto. Y cuando vamos al otro nivel, que es un nivel por debajo de las céfiras, que es un grado en complejidad más grande, y también es racional, o sea, son subelementos dentro de cada uno de estos, son elementos dentro de los elementos. Entonces dejan de ser céfiras para volverse rostros, que también se les conocen como parsuf. Voy a ponerlos aquí, los parsuf. Mientras que en su forma de plural pasa de ser parsuf para volverse en parsufim. Parsufim. Entonces, mientras que vemos que cada uno de estos contadores, que se conocen como las céfiras, en su género, en su representación de pluralidad, son de género femenino, los parsufim, que es una dimensión más pequeña, donde entramos en las subdivisiones, en el mundo racional, o en las fragmentaciones dentro de cada una de estas céfiras, pasa de ser solamente como los rostros, a darle en la pluralidad como rostros, pero de tipo masculino.
Entonces, la parte que mencionábamos acerca de los mundos, que estábamos hablando en la reunión anterior, que se les conocen como los Olam, y aquí voy a concluir esta parte. La palabra Olam, que significa mundo, cuando nosotros la queremos escribir en su representación de género, pues resulta que tiene dos vertientes, que son los Olamot, pero también están los Olamim. Aquí me voy a declarar sinceramente ignorante porque no entiendo este nivel de profundidad, solamente puedo especular. Y una de las razones por las que podría comentar que existen entonces dos interpretaciones de tipo místico dentro de este tipo de estudio, a lo mejor es para clasificar entre algo que se suele hacer mucho en Cábala, que son los tres mundos superiores y los dos mundos inferiores. Entonces, si dentro de los Olamot podríamos decir que existen tanto, o de los Olam, existen tanto de tipo Olamot como Olamim, o sea, de género masculino como de género femenino, tal vez pudiera ser para clasificar entre el nivel superior y el inferior, donde el superior está dado por estos tres y el inferior está dado por estos 7. Esa podría ser una razón. Lo que me parece interesante es que siguiendo con la analogía de lo que estábamos viendo en la reunión anterior, hablando del conjunto de los números reales, para quien sabe matemáticas, esto sería equivalente a todo el árbol. El descomponerlo en conjuntos, como lo son los números naturales, los racionales, los irracionales, los enteros, etcétera, sería la descomposición en Olams, que serían 3 superiores y 2 inferiores. Mientras que los contadores o las éfiras son de tipo, mientras que estos dos tienen tanto género masculino como femenino, en el caso de las éfiras son de tipo femenino, y en el caso de lo que son las subdivisiones o la fragmentación adentro de la misma céfira, o sea, como ver a profundidad o una escala de mayor complejidad dentro de cada una de ellas, pasa a ser de tipo masculino. Entonces, cuando estoy en una dimensión más alta, parece que no hay género, o puede ser tanto de los dos. Cuando estoy en una dimensión intermedia, es de tipo femenino, y cuando entro a una escala de dimensión más corta, más pequeña, es de tipo masculino. Y esto también me recuerda en ciencia muy habitualmente que hablamos del macrocosmos, del mesocosmos y del microcosmos. Hasta aquí no sé si hay alguien que tiene algún comentario, algo que quisieran mencionar. Todo bien. Todo bien. Bueno, entonces, bueno, voy a parar aquí con la parte de los detalles técnicos, que a lo mejor puede ser muy laboriosa o engorrosa o confusa. Continuando entonces con lo que estábamos mencionando acerca del estudio en forma general de lo que son las partes de este conocimiento, entonces un punto que también se puede rescatar es acerca del equilibrio que se busca dentro del estudio del árbol de la vida. Lo que les podría comentar dentro de mi experiencia personal, tal vez pueda servir para llegar a una escala de profundidad mayor, que yo no la tengo, ni me atrevería a decirlo que así se puede utilizar como una cuestión de tipo terapéutico, ni mucho menos, no me atrevería a decir una cosa así. Pero en mi caso particular, que tengo ciertos desequilibrios de tipo personal, al empezar a trabajar con este sistema y empezarlo a analizar dentro de mí, haciendo un ejercicio donde voy reflejando mis acciones y decisiones, proyectándolas dentro del modelo que se maneja como el árbol,
me ha servido de bastante utilidad para ir equilibrando una serie de desatinos que yo tenía, que he ido trabajando, que me han costado mucho, que tampoco voy a decir que ha sido de la noche a la mañana, ha sido un proceso gradual y bastante exhaustivo, pero que al final, por lo menos en mi caso, han tenido efecto. Entonces, de lo que me he percatado, que también menciona la teoría y que también es algo que estoy puntualizando aquí, es el caso de lo que conocemos en los textos bíblicos, que se suele mencionar como lo que es la cuestión de los mandamientos. En este caso, se refiere a darle el énfasis adecuado a cada uno de estas dimensiones dentro de este modelo y no desatender ninguna de ellas. Entonces, esos mandamientos que nosotros hemos escuchado, que hay trabajos que hay que hacer, que hay cosas en las que hay que poner atención, que hay que tratar de mejorar en nuestro día a día, entonces yo lo estoy citando desde esta perspectiva. Pero hay otra frase muy común dentro del estudio de estos mensajes, que es el caso de la idolatría, que es cuando pasa todo lo contrario. En lugar de darle el énfasis necesario a cada elemento para que todo esté equilibrado, a lo mejor le estamos dando una sobreestimulación a alguna de estas partes, lo cual también nos va a causar un desajuste personal y lo vamos a ver reflejado en nuestra vida. Eso entonces, lo que trato de decir es que tanto el hecho de dar una sobreestimulación, que en este caso le estoy llamando ahorita la idolatría, como el hecho de guardar los mandamientos, que lo estoy interpretando como el darle el énfasis adecuado a cada uno de los elementos, el no atender cualquiera de estas dos situaciones, el tener una sobreestimulación o dar ningún tipo de atención, va a tener un efecto que va a repercutir en la vida de la persona en desajustes de tipo, sobre todo emocional, que va a tener un nivel de afectación que lo va a percibir inmediatamente en su vida. No sé si hay algún comentario hasta aquí. ¿Cómo lograr el equilibrio, Memo? Eh, bueno, es que empiezo a pensar tonterías, perdónenme. El equilibrio dentro del modelo del árbol de la vida, el equilibrio pues es un trabajo en el que vamos llevándolo día a día, paso a paso, de manera consecutiva y de manera recurrente, hasta que nuestra vida empieza a tener un sentido y lo vamos a notar porque va de la mano con nuestros deseos y nuestra personalidad. Era lo que mencionábamos en las reuniones anteriores. Si yo estoy más enfocado en eso que tú me acabas de mencionar en el cómo, estoy en la etapa inicial, que no es equivocada, todos entramos por ahí, pero hay que seguir después con aquello que es lo que nos está haciendo satisfacer o que nos hace sentir mejor para poderlo alcanzar. A lo que me refiero es que en la medida en la que tú veas que las cosas que tú consideras correctas en tu vida están relacionadas con cosas que te ayudan a ti a mejorar, puedes llamarle nutrirte de nuevos conocimientos, puedes llamarle hacer ejercicio, puedes llamarle disciplina, puedes llamarle hábitos, puedes llamarle mejora continua, puedes llamarle como tú quieras, pero que lo identifiques como una aportación a tu vida que te va a ayudar y eso te está satisfaciendo, porque hay gente que lo hace sin que eso le satisfaga. No sé si me expliqué. Entonces, cuando te empieces a satisfacer el llevar a cabo estos procesos, te estás empezando a acercar hacia el equilibrio. Mientras que lo que estoy proponiendo es que si estás llevando a cabo este proceso, pero lo estás sufriendo, creo que en mi experiencia personal, porque es lo único que podría mencionar, te estás alejando del equilibrio. Bueno, lo que pasa es que está muy relacionado a las estructuras que te preguntaba anteriormente, ¿no? De las ramificaciones. Por ejemplo, eh, el caso de fuerza, que puede ser subjetivo, ¿no? Una de las éfires que está conectado con la inteligencia, la sabiduría, la misericordia, la armonía, la belleza, el esplendor, etcétera, ¿no?
Entonces, por ejemplo, misericordia no es, yo a lo que entiendo, y lealtad no se refiere únicamente a una satisfacción personal. Yo creo que tiene que involucrar un sistema más allá de lo personal, llegar a un estado espiritual. Yo sé que la Cábala está muy basada en la Torah, no tiene nada que ver con luego los evangelios o esta parte del Nuevo Testamento, pero mencionaba Pablo, ¿no? Y tú también lo mencionaste en alguna ocasión, la diferencia entre un hombre material y un hombre espiritual. ¿Sí? Si hacemos una analogía dentro del árbol de la vida, pues el hombre espiritual tiene cierto nivel más avanzado, ¿no? Entonces a lo que voy es, ¿cómo llegar a ser un hombre de estas cualidades? Yo sé que es una pregunta quizás muy fundamental, porque cada quien tiene que ir experimentando. Pero a lo que iba es, algunas séfiras, regresando a lo que mencionabas de la estructura y la complejidad de la interpretación, tienen ramificaciones con otras. No se puede llegar a un estado de esos sin tener la consecuencia de otras, pero hay otras que no directamente tienen un contacto directo. Por ejemplo, el fundamento pues no está conectado con la sabiduría, pero de intermedio pues tiene armonía, belleza, continuidad y victoria, etcétera, ¿no? Entonces, eso era lo que iba, más que nada una pregunta un poquito más profunda en ese sentido. Sí, no, eso que tú me preguntas no es fácil de contestar, porque ahorita que lo mencionas, el fundamento que es Yesod, pues tú ya tendrías que tener una idea de lo que es cada una de las éfiras, que ahorita pues no lo hemos mencionado. Tendrías, aparte de conocerlas, saber a qué se refiere, que yo sinceramente, en todo el tiempo que llevo estudiándolas, que no es mucho, pero de todo el tiempo que llevo estudiándolas, sí me he aprendido las definiciones que da la gente, pero las definiciones que da la gente son muy parecidas a las definiciones que uno se puede encontrar como si tú consigues un mazo de tarot, por ejemplo, se me viene eso a la mente, y tú quisieras saber la definición de cada una de las cartas del tarot, hay 1000 videos en internet sobre gente explicándote la definición de cada una de esas cartas. Lo curioso es que siempre es la misma definición. Algunos tienen unas aportaciones un poquito más vastas y otros más pequeñas, ¿no? Pero en general siempre te van a dar una definición más o menos semejante. En internet va a pasar exactamente lo mismo con este sistema. Te vas a encontrar definiciones ya preestablecidas sobre cada uno de estos elementos que tú te puedes memorizar, los vas adquiriendo y bueno, te hace un mapa general sobre esto que estamos mencionando aquí. Pero no es lo mismo cuando tú tratas de incorporar ese conocimiento que se está dando a través de cada una de estas dimensiones en tu vida y que tratas de verla y que efectivamente esté sucediendo sin caer en ambigüedades ni redundancias. Porque en todos estos sistemas están llenísimos de ambigüedades y redundancias. Entonces, cuando uno empieza poco a poco a profundizar en cada uno de estos elementos, que como te vuelvo a decir, yo apenas voy entendiendo estos 10 elementos. Y te digo, los voy entendiendo y no con suficiente claridad, apenas voy comprendiéndolos más o menos, porque no existe el equivalente de traducción en el lenguaje original a un equivalente de traducción en nuestro idioma. En el idioma original tiene cosas, la misma palabra traducida en nuestro idioma, hay cosas que no entran dentro de ese mismo contexto, pero hay otras cosas que sí. Y en mi idioma hay cosas en nuestro idioma, perdón, hay cosas que no contiene en el idioma original y hay otras cosas que sí. Entonces lo primero que uno tendría que hacer es, en mi particular perspectiva, es dejar de darle el nombre traducido al español, porque mientras hacemos eso, lo vamos a tratar de asociar con lo que nosotros entendemos. En cambio, cuando le doy el nombre desconocido, como en este caso que vendría siendo Yesod, Yesod significa más que en este caso el fundamento, que me parece muy interesante tu interpretación de fundamento, pero hay muchas más cosas ahí aparte de ese término. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a poco empezar a clarificar esa parte, como bien mencionaste tú, nos empezamos a detener en las conexiones que se empiezan a dar.
entre cada una de estas partes. Vamos a encontrar que hay dimensiones como lo acabas de mencionar. Y como dijiste, esta céfira está conectada a estas tres que están arriba de ella y a esta que está abajo, pero ya no tiene conexión con el resto de las otras. Eso me impide el resto de las combinaciones. Te impide el resto de las combinaciones, pero desde un punto de vista simbólico, no desde el punto de vista de las posibilidades. O sea, lo que trato de decir es que el hecho de que aquí no esté planteado un camino desde Binah hasta Yesod no te impide nada hacerlo, a pesar de que no esté planteado ahí. Se puede hacer para poder comprender que todo el sistema en sí mismo abarca todas las posibilidades y no necesariamente debe de haber un camino representado a través de una forma, ¿cómo lo podríamos decir? Física o objetiva. No necesito el símbolo para poderlo conectar. Sin embargo, sé que lo puedo hacer y que eso me va a traer un significado a mí en el que yo puedo empezar a trabajar. Aquí cuando vemos las letras, que es a lo otro que te estaba refiriendo, eso me delimita y me quita el resto de posibilidades y me lleva únicamente a la conexión entre estos dos elementos. Por ejemplo, cuando pongo la letra, al agregar la letra, quito la posibilidad que existía antes entre Binah y Yesod y ahora solamente tengo la posibilidad entre Od y Yesod porque esta letra me está obligando a tratar de pensar en un significado que haya entre estas dos partes y eso lo vuelve muy interesante y pensar, bueno, ¿cuál es el significado que tiene esta cosa? ¿Cuál es el significado dado entre esos dos puntos? Y el mero hecho de que me estén quitando todas las posibilidades para reducirme a esta posibilidad y que no me estén permitiendo las demás. Pero eso lo que va a hacer es enriquecerme hasta el punto de obligarme o a plantear la posibilidad de que hay algo aquí que no está descrito, o ser muy riguroso y decir, si no está esta posibilidad, ahora sí como dicen las iglesias y las religiones, eso es pecado y no se va a tratar esa posibilidad. Bueno, si lo queremos ver así, pues está bien, no hay ningún problema. Podemos ser un poquito más ortodoxos en nuestra manera de ver, pero en mi manera de pensar creo que, pues, sobre todo con nuestra formación no estamos para eso, sino para explorar todas las posibilidades y ver que las que están canonizadas a qué se referirán, pero también hay unas que pueden estar libres del canon y que no por eso no sean válidas o no por eso no estén permitidas. No sé si sirvió de algo mi comentario. Sí, sí, me quedó claro ahí, más que nada esta interpretación que a lo mejor se puede transversar con diferentes interpretaciones que hay en Internet. Pero entonces vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, en diferentes, vamos a llamarles filosofías o sabidurías, el equilibrio lo mencionan como una parte, casi todas correlacionan una parte ¿cómo lo mencionaré? Una parte del alma sin llegar a la parte espiritual, ¿no? Y entonces, hace mucho tiempo escuchaba que ese equilibrio se puede romper cuando uno empieza a sentir ira, enojo, sed de venganza o tristeza o etcétera. Entonces trataba de hallar aquí una conexión. En las otras sabidurías o filosofías sobre el concepto de equilibrio, pues hay un proceso, ¿no? Hay un proceso que se indica. Una cosa, por ejemplo, es meditar, otra cosa es contemplar, ver, observar. Entonces la pregunta era más relacionada a eso, si aquí desde el punto de vista de la Cábala hay así como en otras corrientes filosóficas, digamos, alguna instrucción o libro de instrucciones que te diga, mira, tienes que seguir esta trayectoria para que llegues a este estado. Ahorita mencionabas una de que si lo que hacíamos se sentía bien, o sea, no nos causaba peso, pues era como un indicio. Pero yo me hacía una analogía. Hay personas que, desde el punto de vista, entre comillas, hacen alguna cosa mal y se sienten bien, ¿no? Entonces no sé si eso entra en esa categoría. Sí, también está impregnado esto de este tipo de elementos, claro que sí, porque pues viene desde una tradición religiosa y tienen sus dogmas y sus estigmas muy arraigados dentro de su manera de pensar, claro que sí, también aquí los hay.
entre más uno es libre pensador y trata de ver más posibilidades, pues se va a dar cuenta de que aquí hay muchos dogmas que nos van a tratar de limitar las posibilidades de ampliarnos en el pensamiento, y al principio nos puede chocar, hasta que comprendamos cuál es la necesidad real de tratar de generar esa limitación. Ya cuando uno lo comprende, entonces lo puede quitar, lo puede tirar, lo puede desechar, sabiendo por qué se utilizó. No es que uno necesita vivir siempre con esa limitación, es solamente el principio para empezarse a moldear. Con lo que me estabas mencionando, por ejemplo, un caso típico que yo recuerdo es el de la cultura hindú, que tiene una libertad en el pensamiento de la sexualidad bastante amplio. Hasta hay un libro de un texto sagrado, que en este caso pues viene siendo bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es súper popular, ¿no? Que lo usan para ver lo de las posiciones y no sé qué tanto. Por el contrario, en la religión judaica hay una limitación respecto a la libertad de la sexualidad. Ahí sí no está permitido eso. Y todavía si uno profundiza más, por ejemplo, en el caso del Islam, está tan prohibido la cuestión de tipo de género, que se ha caído en otro punto, que ha sido el prohibir la representación de cualquier tipo de figura. O sea, se llegó a un extremo todavía más profundo en cuanto a limitación. Y uno podría decir, ah, pues eso está muy mal porque hay mucha representación, mucha represión, y hay mujeres que usan velo y todo eso. Bueno, sí. Pero también nos ha generado una manera de vestimenta tradicional allá, que para mí no me parece mal, lejos de las imposiciones que ya caen en el caso de que te afecten. No sé si me explico. Entonces, sí, estoy de acuerdo que desde nuestra perspectiva en este lado del mundo, pues nos parece feo que las mujeres usen cosas en la cabeza, así que les tapan toda la cara, los pies y todo eso. Pero también he visto que las culturas alrededor de ese conocimiento han generado un tipo de moda basado en esa forma de vestirse, en esas tradiciones y en esas limitaciones, que generó todo un estilo, sin caer en los fanatismos de esa manera de pensar. También esa forma de pensar, por ejemplo, ahí mismo citando al Islam, generó que ellos generaron un tipo de arte diferente al resto de todas las demás culturas, donde no puedes ver ni animales, no puedes ver personas, no puedes ver paisajes, no puedes ver nada. Entonces, ¿qué ves en el arte que ellos generan? Puras figuras geométricas. Y me parece una cuestión, cuando ves el arte que ellos producen, me parece una cuestión hermosísima. Y no se hubiera podido dar si hubiera existido toda esta libertad sobre la expresión corporal que se dio, por ejemplo, en Europa. Y entonces vemos un montón de pinturas sobre retratos de lo que es la facción humana. Ahí se ve cómo tuvo esa libertad, pero ¿cuál fue el costo de tener una libertad sobre la expresión de la parte física? Bueno, pues también allá ha sido muy propenso a que en todas las culturas cercanas a la nuestra, a la europea, etcétera, que no está tan cerrado en ese sentido, y que se dio la libertad al arte de la representación del ser humano, pues todas estas culturas están muy cercanas a lo que es la pornografía, a lo que es la perversión en muchos casos, y clasificaciones de todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que las limitaciones en realidad me ayudan a fortalecer cosas, pero que también me dañan en otras. Las limitaciones me ayudan a fortalecer, pero también me dañan de otra manera. Y también las libertades me ayudan a fortalecer en una dimensión, pero me dañan en otra. Entonces, ahorita que tú mencionabas el equilibrio, yo empezaría por ese equilibrio más básico, más fundamental, no el equilibrio de un hombre que le pudieras llamar un santo, o un hombre espiritual, o un hombre que le quieras dar, o una mujer, porque ahorita estoy mencionando hombre, pero puede ser una mujer también, una mujer con una espiritualidad más alta, o con etcétera, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto, pues primero empezar a comprender que en todas las culturas, religiones y todo eso, siempre van a haber limitaciones, pero lo hicieron con un propósito de ayudar y fortalecer. Sin embargo, si yo me fanatizo, también me va a perjudicar, me guste o no. Todo lo que yo tome como limitación me va a formar un camino por el que yo pueda transitar, pero eso también me va a quitar posibilidades de tomar otras decisiones, me guste o no. Y es algo normal, porque dentro de este mismo estudio, hablando en un nivel más profundo, por ejemplo, en el caso
de Keter, que es el potencial en sí mismo, de todas las posibilidades ahí están. Entonces, Nehemías pudo haber tenido, no sé, 100 posibilidades de caminos, pero de todos esos se debe de elegir uno. Y ese uno que se elige, que entonces ya trae un propósito, empieza a recorrerse a través de una personalidad, de un, deseo, y finalmente se traduce en las acciones de su vida. Y entonces lo va a ver reflejado. Lo que parece muy interesante en este conocimiento es que nos dice, bueno, no es necesario que así como tú hayas crecido, nacido y vivido, vaya a continuar así. Y eso es de lo que quería comentar a continuación, que es el caso de la definición del mal. Entonces, dentro de la religión hay muchas definiciones acerca de lo que viene siendo la representación del mal. Eso no lo vamos a encontrar a cada rato. ¿Y por qué? Porque viene dado por seres humanos. Al final, nos guste o no, las religiones fueron escritas por los seres humanos. Y entonces el mal parece ser más una representación de las cuestiones que a mí o me convienen o me afectan. Y en base a lo que me convenga o me afecta, que tiene que ver con el tiempo, con el lugar y con la cultura, yo voy a acercar lo que es bien o lo que es mal para el resto de los que están a mi alrededor, para empezar a manejar ciertos mecanismos que me ayuden a que sean mi beneficio o que esté en contra. No sé si hay comentarios hasta aquí. Todo bien, gracias. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del mal, una definición que a mí se me hace interesante es la de que es verlo solamente como un error. Entonces, si estábamos viendo, nos ocupamos de las definiciones anteriores, si el problema era en no guardar los mandamientos o ser un idólatra, pero si lo traduzco a otra cuestión como es darle el énfasis suficiente a cada una de estas dimensiones, o la otra, no sobrevalorarlas demasiado, no darlas demasiada importancia a algo que no lo tiene, entonces si yo estoy incurriendo en los casos contrarios, o le estoy sobrevalorando de más, o no le estoy dando el énfasis que requiere cada cosa, pues o en nuestra actualidad eso no lo clasificaríamos como un pecado, o como un elemento de maldad, o como un elemento de no sé cómo llamarlo, un elemento de maldad, sino que más bien lo llamaríamos en este caso como un error. O sea, ahí hay un error porque desconozco a qué cosas le debo de dar énfasis, y desconozco a qué cosas no se las debería de dar tanto. Entonces, hay muchas cosas en las que debería de ser consciente para que, si esas no las estoy valorando, empezar a poner un poquito de atención, y si hay otras cosas sí las estoy no solo valorando, sino que las sobrevaloro, decir, bueno, ya fue suficiente, ¿no? O sea, ya me cansé, o ya me fastidié, o ya mi cuerpo ya ni me siento bien, o ya hasta quiero vomitar, o ya hasta tengo sueño, o etcétera. Hay muchas maneras en las que mi cuerpo, mi vida, mi desempeño me va a empezar a mandar mensajes y me va a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Porque si eso fuera correcto, no tendrías por qué estar en ese estado. No sé si hay algún comentario hasta aquí. Pues se me hace muy complejo esto, Memo. Lo que pasa es que si ponemos de ejemplo puntual por puntual, así hablando desde el punto de vista más científico, estadísticamente lo veo muy sesgado, ¿no? O sea, no, este concepto del mal es solo un error, ¿no? Me estaba ahorita, por ejemplo, haciendo una analogía rápida de una persona que por necesidad trabaja en un trabajo que no le satisface, pero la necesidad lo obliga a estar trabajando así, ¿no? Entonces ahí sería un desequilibrio, entonces es un mal, es un error, pero no creo necesariamente, porque a lo que voy, eh, cómo están las circunstancias. Muchas veces, muchas acciones ya no dependen de nosotros, o sea, tenemos que actuar en esas acciones porque así viene la dinámica. Entonces, no sé, lo veo muy complejo, pero muy interesante esta definición del mal que tienes, porque en parte sí siento que es un desequilibrio, pero lo que no logro es puntualizar bajo qué detalles.
Sí, ese ejemplo que tú mencionaste es muy bueno. Por ejemplo, alguien que simplemente pues tiene que trabajar porque no le queda de otra su situación. Su modo de vida lo llevó a ese lugar, la oportunidad que se le dio fue ese empleo, no pudo tomar entre otras posibilidades, etcétera. Eso no es nada nuevo, nos lo han contado nuestros papás, nos lo contaron nuestros abuelos. Entonces, son situaciones que se van dando, pero al final recaen en una situación de esclavitud. Ese ejemplo que tú me estás mencionando es un vector que acaba cayendo en un punto de esclavitud. Esa es la peor de las situaciones. Ese mismo caso fue tratado en la Torah con el personaje de Moisés. Cuando no estaba, que te ponen ese cuentito, esa historia, donde te dicen, no hay peor cosa que el hombre vaya y de manera voluntaria eh, se someta para volverse esclavo. Y te lo ponen a través de la historia donde hay este personaje que se llama Moisés, que es llamado por una divinidad, y que le dice, ve y libera a mi pueblo, porque ¿de qué era lo que lo necesitaba liberar? Esta es la parte más interesante, porque no los necesitaba liberar de una cuestión material, sino que los necesitaba liberar de una cuestión mental. Porque una vez que ellos son liberados de esa esclavitud y van hacia el desierto, empiezan a clamar por regresar de nuevo al desierto, porque lo que están viviendo es una situación nueva y al ser nueva no están listos para poderla confrontar y empiezan a clamar y a decir, por lo menos teníamos comida cuando estábamos con el faraón. Y ese comentario es más, lo he escuchado tantas veces, lo he escuchado tantas veces en tantas maneras que ya no sé ni cómo poderlo citar y creo que ya ni vale la pena volverlo a tratar. El punto es que esa historia lo que nos hace énfasis es que nosotros a veces lo que necesitamos no es liberarnos de la presión del faraón o liberarnos de la prisión que tengamos físicamente en nuestra situación particular. Lo que necesitamos es liberar nuestra mente, ampliarla para poder tomar decisiones que nos lleven hacia otros nuevos horizontes en el que está lo por seguro, vas a sufrir y vas a batallar, eso nadie lo está diciendo, pero si no lo intentas nunca, también nunca vas a salir. El hecho de podérselo decir a una persona que no está listo para escucharlo, lo puede afectar, más si yo no estoy dispuesto a ayudarlo. Si yo nomás le digo, mira, ¿cómo te dejas esclavizar? ¿Para qué le digo eso si ni siquiera lo voy a ayudar? Si no lo voy a tratar de levantar, si no le voy a tratar de dar las herramientas para que se pueda incorporar. Peor sería yo si conociera a una persona que ya es vieja, que toda su vida ha vivido de esa manera y lo fuera a criticar. ¿Como para qué voy en ese momento ya a decirle eso? Si es lo único que conoce esa persona. Aquí la cuestión más interesante, que es de ese mismo texto que te menciono, los que logran salir del desierto y entran a la tierra prometida son todos los hijos de los que salieron de la tierra del faraón. Ni siquiera Moisés entró, ni siquiera Moisés entró, o sea que ni siquiera él pudo en ese caso liberarse de esos, es la interpretación que le estoy dando, no estoy diciendo que sea la verdadera ni la única. Ni siquiera él pudo liberarse de ese esclavismo mental. Y al final toda esa generación se quedó. ¿Quién es la que alcanza a entrar? La que ya no trae esos programas. La que ya no trae esos códigos con errores que no le permiten tener una visión más amplia para tomar decisiones en su vida que no sean necesariamente las que le fueron implantadas de manera cultural. Eso que estoy mencionando ahorita, en este caso, Creo que Mónica tiene la mano levantada, mi amor. Perdón. Sí, muchas gracias. Sí, Mónica. No, nada, o sea, solo lo que veía pues es lo que mencionas. O sea, la cárcel más grande es la cárcel de la mente, ¿no? Uh-huh. O sea, son nuestras cuatro paredes imaginarias que no nos permiten escapar. En la diapositiva anterior tenías una frase muy poderosa. ¿Puedes regresarla tantitito? Sí, claro. Por sí. Pero fíjate lo que dice.
dice, cuando las cargas desequilibradas provocan disipación de la vitalidad. Entonces, o sea, a mí se me hace muy poderoso, pero te digo, esencialmente es más, no te voy a robar tiempo, pero lo que decías es muy acertado, o sea, y la cárcel más poderosa es la de la mente. Y también muy interesante lo que dices, si no estás dispuesto a ayudar, ni saques a la gente, sí es cierto. Ya habíamos hablado en las sesiones anteriores que eso produce infelicidad también. Sí. ¿Sí? No, gracias, es todo. Me distraje un poquito y se me fue la idea, disculpa. No, me parece... Yo Sí, tengo algo más profundo, Memo, con estas analogías que estás haciendo. En primer lugar, efectivamente está este detalle de la liberación de la esclavitud, y claro, hay no solamente esclavitud física, sino también esclavitud mental. El detalle que si uno lee todo el contexto de lo que está ahí en, no sé si en Levítico, no me acuerdo bien el libro, pero muchos de los que querían regresar, si uno analiza bien, eran los que tenían ciertos privilegios de los israelitas que vivían en Egipto. Entonces ahí está, no sé, un aumentado Natán que inclusive obligó para que construyeran un becerro de oro adorando a los dioses egipcios nuevamente. Pero también vemos ahí el caso de alguien, creo que se llamaba Josué, que se oponía a eso, ¿no? ¿Quién era? Creo que era la mano derecha de Moisés, ¿no? Moisés, si no entró a la tierra prometida, fue porque cometió, de acuerdo al contexto, un pecado al momento de entrar en ira y aventar las piedras o las tablas de donde estaban los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, esa es perdón, esa es una interpretación que le hemos dado, que nos han bueno, transmitido. Textualmente así está y es la historia, ¿no? Entonces ahí la interpretación es otra, ¿no? Textualmente así se menciona que no le fue concedido por ese detalle, y también menciona textualmente del caso del becerro de oro, etcétera. Eso es historia, la interpretación es otra cosa, ¿no? Pero voy a lo siguiente, voy a meter un poquito más profundo. Esto del equilibrio, ¿no? El equilibrio efectivamente es una naturaleza local. Cada individuo tiene que llegar a un equilibrio, pero para llegar a ese equilibrio, también los que están alrededor tienen que tener un equilibrio. Y podemos discutir los detalles del por qué, ¿no? O sea, entonces todo esto se vuelve un sistema de, vamos a decir, de clusters. Entonces yo he tenido una hipótesis, puedo estar equivocado, que independientemente de cómo se vaya formando todo un equilibrio, siempre va a haber un desequilibrio, y tiene que haberlo, porque se tienen que cumplir algunas cosas. Se me venía a la mente, desde el punto de vista religioso, el caso cuando los profetas hacían profecías de que vendría el Mesías, etcétera, pero alguien lo iba a traicionar, mas no mencionaban que iba a ser Judas, ¿no? De acuerdo a lo que está en el Nuevo Testamento, y sucedió. Entonces, independientemente de que alguien o muchos de forma local o de forma de clúster buscaran un equilibrio, alguien tiene que romper un equilibrio, porque hay algo más allá que está fuera de mi entendimiento que se tiene que cumplir. Y inclusive yo por eso en los inicios de este curso, Memo, te preguntaba acerca del destino, si es una cuestión, si ya está destino o son procesos puramente aleatorios. Entonces es algo que sigo batallando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. En este caso, algunas observaciones ya no alcancé a mencionar, pero sí, gracias Mónica, no me quitas el tiempo, fue una valiosa observación. En la parte que mencionaba sobre Moisés golpeando la vara y que por eso no pudo entrar a la tierra prometida, está bien. Solamente quería contrastarlo con el caso de Jesús, haciendo exactamente lo mismo, agarrando azotes a los que estaban afuera del templo y teniendo un arranque de ira. Entonces, en esta cultura no está visto el tener arranques de ira, no está visto como algo negativo, y en otras culturas sí lo está visto como algo negativo, que era de lo que empezamos a hablar al principio. Vamos a tener nuestras limitaciones sobre lo que es correcto y sobre lo que es incorrecto. Entonces, cuando Jesús tiene un arranque de ira y agarra todos azotes, eso está correcto, porque lo hizo Jesús.
Pero cuando lo hace otra persona, pues no, ahí sí está muy incorrecto, porque él no lo debería estar haciendo. Y finalmente, una cosa que me gustó que estaba mencionando Nehemías, nosotros en la parte del destino creemos que nosotros nos hemos creado a nosotros mismos, pero eso es falso. Todo lo que está a nuestro alrededor ya estaba dado. Cuando yo nací, ya estaban mis padres. Cuando yo llegué a este mundo, no se me preguntó. Cuando yo vine, no se me dijo si quería ser de este género, si quería ser de otro. No se me dijo si quería ser mexicano ni nada. No se me preguntó en dónde quería nacer. Yo nací en una cultura, en una familia, en una lengua, en un lugar, en un tiempo, en una situación, en una vida, en una energía, etcétera. Una vez que llegué ahí, no se me preguntó en qué escuela quería, no se me preguntó en qué colonia, iban dando solamente situaciones que iban llegando de aquí y de allá. Y todas esas fuerzas, por equilibrio natural, me fueron conformando en lo que soy ahora. Si no hubieran estado esas fuerzas y yo no hubiera hecho una reacción contra todos esos efectos que estaban en mi entorno, no me hubiera podido constituir. Y todo eso se le llama equilibrio y es un proceso que se va dando de manera natural. Al irme desarrollando, o al irnos desarrollando a través de ese equilibrio, estamos cumpliendo las reglas del destino y estamos sucediendo o está sucediendo en nuestra vida lo que tiene que ser porque no hay más posibilidad ahí. Entonces, ¿dónde empieza a entrar la luz del libre albedrío? Cuando soy capaz de decir que no. A eso es a lo que quería llegar. Podría creer yo que soy capaz de creer la realidad que yo quiero y de formar lo que yo quiero y que me voy los fines de semana porque yo elegí irme de fiesta y que, etcétera. No, no es cierto. Tú no elegiste irte de fiesta. Tú no elegiste tu carrera, no elegiste nada de eso. Eso ya estaba ahí. Nada más de las posibilidades que habían, acabaste tomando las que más te convenían, pero eso ya estaba también encauzado con un factor de mínimo esfuerzo para tu vida particular, de mínimo esfuerzo para tu modo de pensar particular, de mínima energía para tus capacidades físicas dadas. Entonces todo eso, si te fijas, es un determinismo que te obligó a tomar todas las decisiones que has tomado. Entonces, ¿dónde empieza el punto de encontrar un libre albedrío y hacer un cambio en nuestra vida? Por este método o por el que quieras elegir, cuando vas haciendo un trabajo dentro de esto que estamos mencionando, empieza uno a adquirir una cosa que se llama conciencia, y al empezar a abrir ese grano de conciencia, de lo único que uno es capaz es de decir que no. No sé si hay algún comentario más, alguna otra cosa que nos quieran compartir. Han estado muy interesantes sus aportaciones. No sé, ¿todo bien? Entonces, como el libre Todo albedrío bien, dice gracias. Ok. que nada más se puede decir que no, no es que escojamos nada, o sea, eso no es libre albedrío porque ya está determinado, ¿no? En la historia que Entonces, estábamos mencionando acerca del faraón, el faraón los había esclavizado y ellos no tenían ni siquiera libertad sobre lo que podían elegir, comer, ni hacer, ni nada. Los estaban esclavizados literalmente. Creo que no hay peor cosa que te esclavicen, o sea, que ya no puedas ni elegir ni tu trabajo, ni a qué horas te levantas, nada, nomás te dicen, mira, vas a dormirte aquí, te vas a levantar a tal hora y vas a venir aquí a trabajar. Creo que es la peor de todas las situaciones. Y en ese caso, en el peor, por eso te pusieron esa historia en ese libro sagrado, porque te dieron la peor de las situaciones y luego te traen al mensajero que te enseña, que en este caso es Moisés, y que te da un grano de esperanza donde te dice, de lo único que eres capaz es empezar a decir no más. Aunque te digan, no, es que tú vas a ser esclavo toda la vida, no más. Aunque te digan, no, es que tú naciste aquí y así te vas a quedar, no más. Es de lo único que eres capaz. Es de lo único que tenemos la capacidad de empezar a generar un libre albedrío, en decir que no. Uno cree que por decir que sí es libre. Esa es la primera cosa que deberíamos de derribar porque es la que más nos hace daño. Hemos dicho que sí a muchas cosas que hemos dejado en toda nuestra vida y que no nos han traído ningún beneficio. Eso es lo único que me gustaría comentar. Pues muchas gracias por el tiempo dado, sus comentarios fueron muy interesantes.
me enriquezco yo también con todo lo que ustedes me comentan, me ayudan a buscar y a investigar más y entonces qué bueno el poder estar compartiendo ahorita en este momento con ustedes. Espero poder seguir así participando y cualquier cosa, pues aquí estamos a su servicio. Tengan un buen día. Gracias, Memo. Continuamos en la siguiente sesión. Muchas gracias, Guillermo. Ya te dije que esto no es casualidad, es el destino, ¿verdad? Y entonces así como uno dice que no, a esto también le decimos que sí, vamos a escucharlo. Nos tocaba, porque, ay, es que no sé si cómo lo ves, pero sí es un año como de transiciones, ¿verdad? Está interesante. Sí, sí, hay muchas Sí, transiciones, hay muchos cambios. muchas em, transiciones. Hay que irlas dejando integrarse en nuestra vida Sí, y nos pueden enriquecer también desde la parte espiritual, no nada más desde la parte física o desde la parte emocional. También nos pueden afectar de otras maneras, si nosotros lo permitimos. sí. Bueno, pues muchas gracias, que estén bien.